Novedad de un posible asalto en la zona del dique Chipoleti. El móvil donde iban los dos efectivos policiales, que es de la comisaría 11, toma la novedad y se dirige por calle La Madrid, que es una calle de tierra que va paralela al cauce en esa zona de Chipoleti. El móvil va por esa calle en procura de la posibilidad de encontrarse con un auto que las víctimas habían dado características del asalto. Y todavía estamos determinando qué es lo que pasó, porque conforme los registros del CEO y del GPS, todo esto va a quedar por supuesto en la causa, pero no iban a altas velocidades, el auto en algún momento ha perdido el dominio, ha derrapado y se ha ido contra el cauce. A las 16:44, el coordinador operativo de Luján, todos estos datos son precisos porque están registrados en la transmisión del CEO, que queda todo encriptado. A las 16:44, el coordinador se pone en contacto con alguien de Aysán que le dice que ha visto como una explosión, como tierra, y ahí se dan cuenta que el móvil policial había caído al cauce. Y ahí, bueno, empezó todo el operativo que terminó acá en Fray Luis Beltrán, en un dique que se llama Calignani, que no es acá. Acá apareció el auto, donde están mostrando ustedes, apareció el auto, en la una Cangú, y los cuerpos los pudimos rescatar en el dique Calignani, conocido como el dique Las Piedritas. Que está a unos 2 kilómetros de acá donde estamos ahora, que estuvieron más temprano ustedes. Y ahí, bueno, ahí pudimos rescatar los dos cuerpos de estos dos policías, una mujer y un hombre. Ya podríamos dar los datos porque han tenido contactos con los familiares que están viajando. Ella es oriunda de San Carlos, tenía 25 años, hacía 3 años que estaba en la policía, del 2010, se llamaba Claudia Roxana Otondo Condoría, auxiliar de la fuerza policial, y él, José María Muñoz Morales, oriundo de San Rafael. ¿Siempre habían trabajado en ese punto? ¿Conocían la zona? Ellos son de la comisaría 11, que conocen la jurisdicción. De hecho, la frecuencia no hay. Ellos dan aviso que van a ir se movilizaban por el Alfa 11, por el asalto. Se movilizaban por el asalto y después 4 minutos, 5 minutos pasaron desde que la última novedad hasta que se pierde la señal y la frecuencia y el GPS de la movilidad. Bien. Ministro, han aparecido, nos decía un ingeniero del Departamento General de Irrigación, 70 kilómetros del lugar en Luján en donde cayó. ¿Cuánto es el torrente, la velocidad del agua y los impedimentos para poder salir que hicieron que este desenlace terminara acá? Yo hablaba recién con Héctor, que es el ingeniero que nos ha venido a dar una mano, pues él llegó primero a este lugar porque ya nos anticipaba que probablemente el auto podía aparecer acá, es conocedor de los cauces, y nos decía que es casi imposible salir con vida cuando uno cae de estos cauces por la velocidad. Nos hablaba de 10 metros por segundo el agua, una velocidad considerable, que además el piso y todo es como una lija, entonces es muy difícil poder tener control sobre el cuerpo cuando uno cae al agua. Con lo cual, él me decía que en realidad por el cauce son alrededor de 25 o 30 kilómetros. Estamos un poco más en las distancias de vehículos, porque esto pasó allá en Chipoleti y estamos acá. Por el cauce, el kilómetro recorrido pueden ser 30 kilómetros, me lo decía esta persona que conocía del tema. Con lo cual, la verdad que ha sido una ardua tarea porque íbamos haciendo postas para ver si podíamos rescatar los cuerpos, siempre con la esperanza de que sean con vida, hasta que vimos pasar los cuerpos. Y bueno, montamos un operativo en el dique acá unos 2 kilómetros porque ahí era un lugar donde se bajaba el cauce y además Irrigación ya nos había colaborado con el corte del agua en Chipoleti, porque no se puede cortar en otros lugares por miedo a rebalsar y causar males mayores, ¿no? Claro, estamos justo en la época ya de larga del agua, la corriente es mucha porque se empieza a regar de nuevo, viene prácticamente completo este canal. Sí, viene completo. Ahora ya han levantado el corte de Chipoleti nuevamente, pero es impresionante la cantidad, la fuerza del agua y cómo arrastra lo que se ponga. Hay partes del auto que aparecieron, han pasado inclusive allá a la parte del dique. Ministro, hay que tener precisión en algo, porque primero se pensó que iban los efectivos trasladando a algunas de las víctimas del primer asalto que se reportó. ¿Puede haber más víctimas? ¿Tienen confirmación respecto de eso? Mire, nosotros al principio en la frecuencia había salido la novedad de que ellos podrían haber tenido contacto con alguna de las víctimas. Después hemos corroborado que la víctima o posible víctima de este asalto se dirigió a la comisaría 11, donde funciona la oficina fiscal, habría querido dar una denuncia pero no la hizo, y después se habría ido a su domicilio y ahí fuimos a buscarlo.
En principio hemos descartado la presencia de una tercera persona o una cuarta persona en el vehículo. También las confusiones pueden ser porque algunos iban diciendo, vecinos o gente que se arrimaba a los cauces, iba diciendo que iban viendo colores de ropa y la gente, los efectivos policiales iban perdiendo el chaleco, iban perdiendo, entonces iban viendo pasar cosas y por ahí han confundido cuerpos con elementos del auto, de la ropa o de la vestimenta del personal. Hasta el momento y conforme las averiguaciones que hemos hecho, hemos descartado a alguna otra víctima más. Ministro, quizá es pensar en el posible milagro nada más, pero ¿es posible que pudiesen flotar los efectivos o defenderse de alguna manera si no tuviesen los chalecos? ¿En algo afecta el peso que tienen estos elementos? Miren, la fuerza del agua, yo pregunté todo eso, digo, porque uno por ahí se pregunta, digo, si pregunta, se hace suposiciones con el ánimo de esperar salvar vidas, digamos. Sí, por eso lo digo, ¿no? El ingeniero me decía que es imposible, porque la forma del cauce, o cuando es combo abajo, o cuando es recto, el agua tiene una fuerza que no va recta como la vemos en la superficie, va haciendo como golpeando en los costados, y esa misma fuerza es la que arrastra los cuerpos hacia abajo. Y esta es la fuerza que les desprendió los chalecos, es decir, y los ha desprendido los chalecos. Entonces, el ingeniero, la verdad que casi como tranquilizándonos al ministerio, a la fuerza policial, nos dice que es casi imposible que un cuerpo, en las condiciones en que va el agua, pueda salir con vida. De hecho, lo vemos en la imagen misma en que fue rescatado el móvil policial, ¿no? Prácticamente destruido un bollo de hierro. Un bollo de hierro. Un bollo de hierro. Porque el golpe en sí es caer al agua, digamos. Después, el arrastre en las distintas partes del canal, la verdad que hacen que sea bastante complejo cómo quedó. Por eso, hoy nuestra policía está triste. Nos parte el alma ver cómo sus compañeros vinieron a ver qué posibilidad había de la sensación de que uno puede tirar una mano y salvar a un compañero con vida, y la verdad que, bueno, este es el trabajo del policía, ponerse en riesgo, para tratar de agarrar a un presunto delincuente de un asalto y entregaron su vida en el servicio. Ahora hay que acompañar a los familiares y al resto de los compañeros. Ministro, el despliegue fue importante, vimos que el helicóptero estuvo siguiendo todo desde quizás los primeros kilómetros en divisar los cuerpos y la unidad, varios kilómetros hasta poder ser rescatados. Sí, el halcón lo que hizo fue sobrevolar todo el cauce, él iba indicando dónde iba el cuerpo, porque en algunos tramos se intentó con algunas sogas tratar de retener los cuerpos, pero la fuerza del agua, hay que montar un operativo, y los cuerpos los pudimos rescatar cuando montamos el operativo con los bomberos de la provincia de Mendoza, que ellos estaban preparados con sogas y cuerdas, conocen del tema, digamos, tienen un protocolo de actuación, en la frecuencia también, ellos nos iban indicando qué hacer nosotros tratar de calmar a la gente que se arrimaba para evitar mayores accidentes también, y las movilidades, hay un operativo que se monta, y agradecer a la Municipalidad de Godoy Cruz, a la Municipalidad de Maipú, a la Municipalidad de Luján y de San Martín, que de alguna manera colaboraron, sus bomberos voluntarios y los preventores de Maipú, que nos dieron una mano en los cortes de ruta y todo eso, colaborando con nosotros. Nos da cuenta esto también, con el verano ya inminente, de la peligrosidad de los cauces, que están hechos para otras cosas, para el riego, para trasladar grandes volúmenes de agua y no para refrescarse. Para refrescarse. Yo a veces veo con horror, ahí muy cerquita al ministerio, ¿no? Como chicos se bañan en la rotonda, en algunos lugares, y ven un cauce y se meten. Digo, tratemos de evitarlos. Por Dios, por favor, la única forma de evitar accidentes es que tomemos conciencia que estos canales para Mendoza son de mucho valor, a tal punto que la inversión que hace el gobierno para impermeabilizarlos, para que se pierda menos agua, tiene que ver con nuestra industria madre, con la tierra, con llevar agua de riego, y no sirven para refrescarse y nadar, digamos.